La verdad que es una bendición muy grande tener el privilegio de despedirme de la audiencia de Radio Nazaret de este día domingo, despedirme de este año 2018, ya que el 2019, pues si Dios permite, pues continuaremos, pero si Dios no permite, pues ya no seguiremos. En las manos de Dios queda esto. Por eso quiero despedirme diciéndoles que estoy muy agradecido en primer lugar con Dios, como lo decía ayer, también con los oyentes, con los que han sido fieles oyentes, con aquellos que han estado de alguna manera conectados por medio de la programación de radio, y aquellos también que han sido colaboradores en esta obra que Dios nos ha permitido levantar por este medio. Y creo que los que han sido colaboradores son aquellos que han orado para que Dios nos siga dando la palabra. El día de ayer estuve hablando acerca de la investidura del poder, pero también mencionaba acerca de lo que es ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y les decía que no es lo mismo ver como estar dentro del reino de Dios. Y a alguien, por una respuesta muy sabia que le dio al Señor, le dijeron que no estaba muy lejos del reino de Dios. Entonces hay personas que pueden estar cerca, no tan lejos. Y posiblemente este sea el caso de algunos que solo ven el reino de Dios. Y alguien que está muy lejos no puede ver, pero el que está cerca puede ver. Entonces a un personaje en la palabra le dijo el Señor: no estás muy lejos del reino de Dios. Entonces veo de que es necesario pedirle a Dios no solamente que nos deje ver su reino, sino entrar en él. Yo quiero en este día domingo decirle que nos pongamos a meditar si realmente estamos disfrutando lo que es, o estamos ya viviendo en el reino de Dios. Si nosotros estamos viviendo el reino de Dios, tenemos que amar su palabra, porque esto es la característica de una persona que ya está disfrutando dentro del reino de Dios, que ama mucho la palabra, la Biblia, porque es la inspiración de Dios. Y debemos de saber que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o el Hijo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir entonces que necesitamos aprovechar el tiempo. Si Dios nos da extensión de vida para poder vivir estos años venideros, que los vivamos disfrutando en su reino. Vamos a orar y quiero leerle algunos versículos y hacer énfasis en lo que ya le mencioné el día de ayer, de lo que es nacer de nuevo, de lo que es haber nacido para disfrutar una nueva vida en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta gran oportunidad que me das de poder transmitir tu palabra por este medio, reconociendo que tú eres un Dios grande en amor y en misericordia. Te dignaste, nos preparaste un plan de salvación. Ahora que somos salvos en Cristo, podemos disfrutar en tu reino, pero ahora queremos que nos ayudes para cada día ir experimentando cosas nuevas, ya que tu palabra misma dice que como creyentes o como justos vamos progresando a una mejor vida. Tu palabra lo dice de la siguiente manera, que mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y queremos ir mejorando para poder vivir disfrutando en tu reino. Muchas gracias, buen Dios. Danos el privilegio de poder entender la palabra, de poder compartirla y poder disfrutar de ella. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es viviendo en el reino de Dios. Y como le decía, a un hombre le dijeron: no estás lejos del reino de Dios, por una pregunta que Jesús le hizo, y este hombre respondió de la siguiente manera, donde Jesús lo pudo catalogar la respuesta de una forma sabia. Entonces veamos lo que dice la palabra en Marcos capítulo 12, verso 30. Dice: amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto lo dijo Jesús. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno, dice, osaba preguntarle a Jesús cosa alguna. Entonces vemos que uno de los grandes y principales mandamientos es amar a Dios. Este es un gran mandamiento: amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Y también amar al prójimo como amarse a uno mismo. Yo creo que el que está en el reino de Dios sí puede cumplir estos dos grandes mandamientos. Y veamos que el Señor está diciéndonos qué es amar a Dios. Jesús mismo dio la explicación: ¿qué es amar a Dios? Cuando Jesús da una promesa que iba a rogar al Padre para no dejarnos huérfanos, para dejarnos al Consolador, al Espíritu Santo, Él estaba explicando quiénes son los que aman a Dios. Dice que el que ama a Dios guarda los mandamientos. Si usted puede buscar conmigo en Juan capítulo 14, verso 15. Allí Jesús está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que la promesa de que el Espíritu Santo iba a ser enviado es exclusivamente para los que aman la palabra de Dios, o los que aman a Dios. También iba a ser para convencer al mundo de pecado. Pero en este caso, donde veo yo que dijo Jesús: y yo rogaré al Padre, capítulo 14 de Juan, verso 16 al 21. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que aquí es donde yo he dicho, el creyente no puede sentirse solo, porque dice que el consolador está en el creyente para siempre, en aquel que ama a Dios. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, que el Espíritu Santo esté en un individuo, en una persona, es estar en el reino de Dios. Como le decía yo ayer, que hasta que el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, es que nos podemos convertir en creyentes victoriosos, en creyentes con esa investidura de poder para combatir todo lo malo. Entonces, dice el 14, 18 de Juan: no os dejará huérfanos, vendré a vosotros, dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis, dice. El 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, es porque realmente un creyente ama la palabra, ama los mandamientos, ama la Escritura. Pero ¿cómo la vamos a amar si no la conocemos? Entonces,
necesitamos conocer la Escritura, conocer lo que la Biblia dice, porque en ella vamos a encontrar los dichos, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Imagínense lo que dice la palabra, que la Escritura es inspirada por Dios. Toda, del Génesis hasta el Apocalipsis, es la inspiración de Dios. Y la debemos de utilizar para corregirnos, para enseñarnos, para que podamos ser creyentes fructíferos, creyentes bendecidos y podamos disfrutar en este reino. Así es que yo le recomiendo que hoy, que está terminando este año, que ya solo falta hoy y mañana es 31, ya día lunes, que el día martes 1 de enero del año 2019, usted comience, o si es posible, hoy comience ya usted a ponerse una meta de escudriñar la Escritura, ponerle amor hacia ella. ¿Por qué? Porque si usted ama la palabra de Dios y lo guarda, usted está demostrando que ama a Dios. Entonces se viene a cumplir esa promesa que nuestro Señor Jesucristo dejó, que era rogarle al Padre que nos diera otro consolador para que esté para siempre en nosotros. Entonces, cuando venimos y vemos el reino de Dios, los beneficios que da, vamos a querer entrar en él. Y yo quisiera que usted no solamente esté viendo el reino de Dios, sino que viva en él, que entre a disfrutar en este precioso evangelio de Jesucristo. Entonces, las enseñanzas están aquí para que nosotros aprovechemos. La palabra nos enseña cómo vivir mejor, cómo ser mejores creyentes, cómo ser nuevas criaturas. En la palabra lo encontramos. Entonces nosotros vamos entrando en fe, vamos poniéndole ese amor a la palabra, y sabemos que si no obedecemos la palabra, entonces no estamos amando a Dios. Entonces, si nosotros tenemos amor a Dios, tenemos que amar su palabra. Pero ¿cómo vamos a amar algo que no conocemos? Entonces es necesario conocer las Escrituras. Jesús mismo recomendó y dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero dice el 40, pero no queréis venir a mí. Mucha gente no quiere escudriñar la palabra porque no quieren enterarse de las deficiencias que tienen. Debemos de reconocer que el hombre espiritual es que va a poder entender lo espiritual, porque el hombre carnal no puede entender lo espiritual. Eso tenemos que ser muy conscientes de ello. Usted sabe, últimamente le he estado compartiendo mucho acerca de que es necesario que nosotros nos examinemos cómo estamos. Cada creyente sabe cómo está. Usted sabe si realmente está cerca del reino de Dios, si está viendo el reino de Dios, si está en el reino de Dios, si lo está viviendo. Usted mismo sabe. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y usted sabe que nosotros los creyentes no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu que proviene de Dios va a manifestar en nosotros una nueva vida, un nuevo vivir, un nuevo caminar. Entonces nosotros debemos de entender esto, que nosotros estamos en ese privilegio enorme de poder amar la palabra de Dios. Pero el hombre que no es creyente, el hombre natural, antes nosotros sin Cristo no podíamos entender las cosas espirituales, no podíamos percibir, pero ahora percibimos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pero el hombre natural no las puede entender. Por eso no trate de querer convencer a alguien que no entiende la Escritura. Aún aquellos hombres, les mencionaba yo el día de ayer, que cuando vieron que Jesús había resucitado, no lo reconocieron. En poco tiempo ya se les había olvidado la promesa que el Señor les había dado de lo que decía en Isaías, que Él iba a morir, que iba a resucitar. Aún sus mismos seguidores cercanos a Él, que andaban viéndolo palpablemente, disfrutando con Él, aún
Les costó hasta que el mismo Señor dice que les abrió el entendimiento. Entonces se necesita una apertura de entendimiento para poder entender las Escrituras. Pero si no las escudriñamos, si no la estudiamos la Biblia, ¿cómo nos vamos a enamorar de ella? No vamos a poder. Entonces, no procuremos nosotros querer hacer cambiar a alguien, porque el cambio lo hace Dios. La misma palabra dice: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Así es que no se preocupe por los que están afuera del reino de Dios. Preocuparse en el sentido de que usted los quiera meter a la fuerza, no se puede. Por eso yo aconsejo a las esposas que están muy molestas porque sus maridos no quieren o su esposo no quiere de Dios. Usted lo que tiene que hacer es uso de la paciencia, de la fe, de una fe inquebrantable, de que si usted ya es cristiana, su esposo un día va a llegar al conocimiento de la verdad, de acuerdo a cómo usted se conduzca como una mujer de Dios. Entonces, pero hay mujeres que quieren a la fuerza, se enojan porque su esposo no quiere buscar de Dios. Pero no es usted el que, claro, podemos contribuir para la conversión de un ser querido, de un familiar, haciendo uso de una buena conducta. Entonces, no trate de querer hacer entender al hombre natural, porque el hombre natural dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual no juzga las cosas, porque él no es juzgado por nadie. Entonces nosotros debemos de saber quién va a entender cuando, por ejemplo, a veces una alabanza a nosotros nos hace quebrantarnos en la presencia del Señor. A veces un cántico, un corito nos hace llorar en la presencia del Señor. Por ejemplo, cuando yo escucho la introducción de mi programa Proclamando a Jesucristo, donde dice: Cristo, yo te amo. ¿Sabe por qué yo puse esa alabanza de introducción en mi programa? Es porque esa alabanza dice una gran verdad. Porque dice: y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. ¿Sabe? Cuando yo escucho ese cántico o esa alabanza, yo me quebranto en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo sí estoy agradecido. Y en cambio, hay personas que lo escuchan y no sienten nada. ¿Por qué? Porque todavía no han entrado a vivir en el reino de Dios. Así es que, amados oyentes, yo le invito en esta preciosa hora a que meditemos si estamos viviendo en el reino de Dios. Manifestemos la diferencia, amando la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, porque de esta manera estaremos demostrando que amamos a Dios. Y el que ama a Dios tiene esa bendición de que Dios se le va a manifestar hacia él. Porque dice que el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré también y me manifestaré a él. Cuando usted se acerca al trono de la gracia a pedir salud, a pedir lo que necesita usted, ahí es donde Dios se va a manifestar. De muchas maneras Dios se manifiesta. ¿Y sabe qué? Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde hay gente que le ama, donde hay gente que ama su palabra, donde hay gente que tiene fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que el Evangelio, lo he dicho siempre, comienza en la fe. Estamos culminando este año 2018, donde se proclamó el año de vida en abundancia, que fue lo que el Señor ofreció. Dijo que Él había venido para darnos vida en abundancia, que tengamos vida en abundancia. Pero hay gente que quiere tener vida en abundancia material. Pero la vida en abundancia de la que el Señor habló es una vida en abundancia espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos vida abundante en lo espiritual, no nos importa lo material. ¿Sabe qué? Porque lo material es como una añadidura, y esas añadiduras se pueden encontrar de acuerdo a cómo nosotros tengamos paz. A veces, sin preocuparnos, vienen las bendiciones. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la vida en abundancia de la que Cristo ofrece no solamente es de bienes materiales, comenzando con lo espiritual. Entonces, si usted
logra entender que necesita amar a Dios, guardar su palabra, entonces será amado por el Padre, por excelencia, que nuestro Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces dice que el Señor se va a manifestar a nosotros. Y un día esa manifestación será muy real, así como le pasó a los discípulos, que después de que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ya no le conocían. Qué lamentable sería que nosotros nos encontremos en esa crisis espiritual, que venga el Señor por nosotros y que nosotros no le reconozcamos. Sería lamentable. Por eso es importante pedir esa manifestación de Dios a nuestra vida ahora que tenemos la oportunidad, que nos abra el entendimiento para poder entender la Escritura y reconocer que solo los espirituales vamos a poder percibir o entender lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces nosotros ya sabemos esto, ¿verdad? Que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso le digo, necesario es pedir esa investidura de poder de la que estaba diciendo el Señor, y para eso hay que permanecer, así como le dijeron a los discípulos que tenían que permanecer en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Entonces vamos a poder ser testigos en cualquier lugar. Si somos investidos de poder de lo alto, necesario es quedarnos quietos pasivamente, esperando en esa promesa de que el Consolador está para siempre con el creyente. Y si usted ha logrado entrar a esa dimensión de vivir en el reino de Dios, yo creo que usted la tiene hecha, como decimos comúnmente. ¿Y quién se quiere salir de vivir en este enorme reino de Dios, donde podemos ver las cosas tan preciosas? Vemos las manifestaciones de Dios, porque Dios se manifiesta a aquellos que le aman. ¿Y cómo le podemos demostrar que le amamos? Pues obviamente guardando su palabra. Entonces yo le quiero recomendar en este fin de año que esté a la expectativa de que el año 2019 usted se va a preocupar más por escudriñar la Escritura, por leer la Biblia. Yo siempre he dicho, haga saber si necesita una Biblia, si a usted le cuesta para comprar una Biblia, porque últimamente estoy viendo que están caras, pero una biblita de unos $6, de $5, ya es una Biblia que, aunque la letra es un poco pequeña, la pasta es un poco sencilla, pero se puede conseguir, se puede obtener una Biblia. De hecho, yo envié para la radio una sección de discos donde está la Biblia en audio, y ahí si usted puede pedir una copia para que la escuche si no sabe leer, pero que este 2019 usted se proyecte a escudriñar la Escritura, a conocer de ella, porque allí va a encontrar lo que el Señor dice que le agrada a Él. Imagínense lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardáis mis mandamientos, decía Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El hombre sin Cristo no puede recibir al Espíritu Santo. Por eso es necesario, primero, como dije ayer, nacer de nuevo, lo que dice la palabra en San Juan 3. Nacer de nuevo se necesita confesar el pecado, reconocer que somos pecadores y que Cristo vino para morir en nuestro lugar. Ahora, cuando reconocemos eso, necesitamos seguir los pasos a seguir, como dice el siguiente, el versículo 5, que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y estando en el reino de Dios, viviendo en el reino de Dios, usted no se va a querer salir, porque la manifestación del Señor será evidente en su vida, en los momentos difíciles. Yo he tenido momentos de dificultad, y en ese momento me aparto a un lugar secreto y le digo: Señor, ahora yo necesito que me auxilies, necesito que me auxilies, y empiezo a hablar con Él. Y mire, cuando menos acuerdo, la manifestación de Dios se ha hecho presente en aquella necesidad que yo tenía. Y qué precioso es tener una relación con Dios. Pero si usted es un creyente que no ora, que no lee la Biblia, se congrega de vez en cuando, solo lo que escucha o lo que le predican, eso es todo su alimento espiritual, usted no va
disfrutar en el reino de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar contristado en usted. Pero si usted empieza a amar la palabra de Dios, entonces es que se va a manifestar lo que siempre le he venido diciendo, el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros lo primero que vamos a manifestar es una vida carnal, una vida que lo carnal será evidente. Y las obras de la carne, dice la palabra, que son manifiestas. Las obras de la carne son manifiestas, dice la palabra. Y hay mucho creyente que está viviendo esta deficiencia como un hombre carnal, con un hombre que no es espiritual. Y un hombre que no es espiritual, una mujer que no es espiritual, sus obras van a ser evidentes, van a ser manifiestas. Una de ellas puede ser el adulterio, dice la palabra, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las hechicerías. ¿Sabe? Hay creyentes que visitan a los hechiceros. Va a ser evidente las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, por las cuales ni siquiera debemos de mencionar que se viven en gente que dice ser cristiana. Yo le aseguro que si nosotros empezamos a pedirle a Dios que queremos vivir en el reino de Él, el Espíritu Santo se va a encargar de ir combatiendo todas estas anomalías, porque algunos ya no asesinan, pero con las palabras posiblemente sí. Ya no viven en homicidio, pero con la boca matan a alguien. Hay gente creyente que le gusta el pleito, tiene envidia, le gustan las disensiones. Quizás ya no es un borracho como antes, quizás ya no es un adúltero, un fornicario, pero es una persona celosa a tal grado que ofende a su cónyuge, a su media naranja, como decimos. Qué lamentable es vivir esta vida. Pero pongámonos una meta, amados oyentes, que este 2019 entremos a una dimensión de amar a Dios, amando su palabra. Y yo le aseguro que usted no se querrá salir de esa vida de abundancia en el Señor, porque también le van a venir las añadiduras, las bendiciones materiales le vienen al creyente. Yo he visto en mi caso personal, un tiempo ni tenía dónde vivir, y de pronto el Señor me empieza a bendecir de una manera sobrenatural, porque así es cuando realmente amamos primeramente el reino de Dios y buscamos el reino de Dios. Las añadiduras, Jesús mismo lo dijo, vienen. Así es que yo les recomiendo que me haya disculpado, me haya tenido paciencia este 2018, porque siempre le voy a estar casi predicando similar los mismos mensajes. ¿Por qué? Porque tengo la pasión de que aprendamos a vivir el Evangelio de Cristo, que no es sofisticado, es sencillo. Comienza con el amor a su palabra, y de esa manera estamos demostrando que amamos a Dios y a los seres queridos. ¿Quién es el prójimo? El que está cerca de usted. En el caso suyo y en el caso mío, mi prójimo es mi esposa, mis hijos y después los demás. No podemos amar más a otra gente que a los cercanos. Entonces, si yo amo a mi mujer como a mí mismo, entonces estoy amando a Dios. Si amo a su palabra, lo estoy amando a Él. Entonces, no podemos como creyentes estar amando a otros creyentes más que a nuestra familia, independientemente de la conducta que ellos tengan hacia nosotros. Yo quiero orar para despedirme, no sin antes decirle que quedo con mi corazón muy agradecido por su amistad, por ser mi hermano en Cristo, por ser mi amigo en Cristo. Para todos aquellos que me conocen, usted sabe la pasión que tengo por ser su amigo, pero en Cristo, porque en Cristo podemos tener una amistad donde nos podemos decir las verdades para mejorar y no para destruirnos como creyentes. Así es que yo les recomiendo que siga orando por el hermano Moisés para que el año 2019 Dios me siga dando palabra para seguirle animando a usted para vivir unidos. ¿Por qué? Porque estamos en últimos días. El tiempo está muy malo. Hay mucha maldad en la tierra y se ha multiplicado. Para los que no son creyentes, solamente entréguele el corazón a Jesucristo,
Padre, muchas gracias por esta bendición. El tiempo se llegó de finalizar este programa. Yo sé que si a ti te place, continuaré el 2019. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.